Hola amigos y amigas de mi amigo Foed. Vamos a dedicar este vídeo, si me lo permitís, que seguro que sí, al aprendizaje en la adolescencia. Bueno, en primer lugar, convendría responder a la pregunta: ¿qué es la adolescencia? Escuchamos mucho y hablamos sobre los adolescentes y sus transgresiones, ¿no? Pero ¿sabemos realmente cómo son? ¿Qué piensan y sienten? Porque sí, hemos sido adolescentes, ¿no? Todos lo somos. O lo hemos sido. Pero ¿hemos reflexionado, hemos pensado sobre cómo es un adolescente, qué piensa y siente? ¿Cómo éramos nosotros durante la adolescencia? ¿Qué pensábamos y sentíamos? ¿Qué teníamos? ¿Qué tienen los adolescentes de especial? ¿Cuál es la diferencia que podemos observar? La principal o principales diferencias que se manifiestan en esta etapa vital. Pues de adolescentes vamos a hablar. En la actualidad tiene mala prensa. Supongo que en otras épocas también ha sido así, aunque no hayas, una manera de hablar, aunque no haya habido prensa, ¿no? Pero sí, en la actualidad la adolescencia tiene mala prensa. Socialmente esta etapa suele verse como un periodo complicado. ¿Complicado para quién? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Muchas veces nos vinculamos con los adolescentes desde el miedo, porque los percibimos como problemáticos. No nos damos cuenta de que hemos envuelto esta etapa en un montón de prejuicios. Y es que lo acabo de plantear, ¿no? ¿Acaso los adultos nos olvidamos de que fuimos adolescentes en algún momento? En el pasado lo fuimos, ¿no? ¿Nos olvidamos de cuando lo fuimos? ¿De los adolescentes que fuimos? ¿Es que no recordamos cómo nos veían los demás y qué cosas hacíamos? Interesante plantearse estas cuestiones, ¿verdad? Frecuentemente los adultos creemos que los adolescentes son apáticos, irresponsables y poco comprometidos. Incluso creemos que no son capaces de cumplir con determinadas tareas. ¿Es realmente así? La adolescencia es una etapa necesaria e importante en el proceso que nos lleva a convertirnos en adultos. Pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Es una etapa desafiante, sin duda, de muchos cambios e interrogantes para los propios adolescentes, pero también para sus padres y los adultos más cercanos. ¿De qué edad a qué edad va la adolescencia? La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años, aproximadamente, claro. Los márgenes admiten flexibilidad. Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad, es importante el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa.
¿Cuáles son las etapas de la adolescencia? Adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. Estas son. Bueno, pues comencemos con la adolescencia temprana. Es la que sería el periodo comprendido entre los 10 y los 13 años. Las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y por ello se dan cambios físicos. Pegan eso que llamamos pegan el estirón, cambian la voz, aparece vello púbico y en axilas, olor corporal, aumento de sudoración, y con esto surge el enemigo de los adolescentes, el acné. El acné, he dicho. Comienzan a buscar cada vez más a los amigos. Cualquier padre o madre de un adolescente es consciente de ello. Adolescencia media, entre los 14 y los 16 años. Comienzan a evidenciarse cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, cómo se ven y cómo quieren que los vean. La independencia de sus padres es casi obligatoria y es la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Adolescencia tardía, desde los 17, y puede extenderse hasta los 21 años. Por eso digo, cuando mencionaba los márgenes de 10 a 19, que había que ser flexible. Comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, buscando la aceptación para definir así su identidad. Se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello. Los grupos ya no son lo más importante y comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños. El adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo. Creo que me entendéis. Pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Está en permanente transición. Pasa de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida. Seguramente tengan muchos recuerdos de situaciones con sus... siempre os tuteo, ¿no? Seguramente tengáis muchos recuerdos de situaciones con vuestros hijos o hijas adolescentes en las que un día os felicitaron por un acto de madurez y responsabilidad. Les felicitasteis vosotros, quiero decir. Por ejemplo, porque ayudaron a su hermano menor con la tarea, fueron solos a la feria o recibieron un elogio del adscripto del liceo. Y en la misma semana les sorprendieron por un acto de inmadurez. Se olvidaron la mochila en el ómnibus, recibieron una observación del liceo por estar jugando de manos, se durmieron luego de pasar la noche jugando con el celular. Así que estos contrastes que todos los padres y madres de adolescentes han vivido nos ayudan a entender lo complejo de esta etapa. A veces tienen actos de madurez y responsabilidad, a veces actos de inmadurez. Como ejemplo de los primeros, como digo, de pronto ayudan a su hermano menor, hacen algo loable, responsable, correcto en el colegio o en
en el entorno familiar, pero también, y casi al mismo tiempo, pues se olvidan cosas. Como digo, de igual manera que realizan actos de responsabilidad, realizan casi al mismo tiempo actos de irresponsabilidad, o bueno. Antes de enfadarnos con nuestros hijos o hijas adolescentes por estas contradicciones en las que entran, recordemos la etapa que están viviendo, es importante ello. En ella, su cerebro está cambiando por completo. Se está remodelando y está generando nuevas conexiones. Los adolescentes están viviendo una etapa repleta, cargada de crecimiento y cambios acelerados, superada solo por lo que experimentaron en sus primeros años de vida, de los que no se acuerdan, obviamente. ¿Cómo podemos los adultos acompañarles en su crecimiento? Creedme si os digo que los adolescentes no buscan hacernos enfadar intencionadamente. No quieren hacernos la guerra, ni iniciar una lucha de poder, aunque lo parezca muchas veces. Muchas veces, si no hacen lo que esperamos, es porque no pueden hacerlo. Porque hay un proceso de maduración cerebral que está en marcha y debe consolidarse para dar paso a una persona con capacidad de autorregulación y toma de decisiones responsables. Los adultos no debemos acercarnos desde el miedo o reaccionando mal cuando el adolescente nos cuestione. Esto no habilita el diálogo ni construye un entorno de confianza y seguridad. La adolescencia es una etapa de florecimiento, de proyectos, de descubrimiento de sí mismos y del entorno. Nuestro rol como adultos es justamente el de colaborar para que esto fluya y habilitar las condiciones para que pase sin bloquear o enlentecer esta etapa, el progreso de esta etapa. Por ello es fundamental que los padres y madres, educadores y referentes de los adolescentes, tengamos presente que el gran objetivo al transitar la adolescencia es que puedan aprender a tomar decisiones, aprender de sus errores, hacerse cargo de sus actos, responder con libertad, funcionar con responsabilidad y crecer en autonomía para poder llegar a ser adultos saludables. ¿Qué cambios y conductas son esperables en la adolescencia? A continuación, se presenta información sobre las diferentes etapas de la adolescencia, qué piensan y sienten los adolescentes y cómo podemos acompañarles los adultos en su proceso de maduración para que crezcan de forma saludable.
Bueno, empecemos a responder a esa pregunta de qué cambios y conductas son esperables en la adolescencia. O las características, podríamos decir, de los adolescentes. Bueno, los adolescentes son bravos, podríamos decir. Míralo, está insoportable, ya está en modo adolescente, decimos a veces. Qué bien tu hijo o hija, ¿no? Prepárate para cuando crezca y sea adolescente, oímos muchas veces los padres. Tanto escuchamos y hablamos sobre los adolescentes y sus transgresiones que quizás sería procedente preguntarnos, pararnos un momento y preguntarnos cómo son, qué piensan y sienten, porque también nosotros lo fuimos, ¿no? Aunque seguramente no hemos reflexionado de manera proactiva y consciente sobre estas cuestiones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia? Bueno, estas preguntas ya han sido al inicio del vídeo planteadas, ¿no? También nos hemos preguntado qué tiene de especial y diferente esta etapa. Bueno, la adolescencia no es una enfermedad, menos aún una bomba de tiempo o de relojería a punto de explotar. No lo es en absoluto. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre aproximadamente los 10 y los 19 años. Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad, que varía según los distintos autores, tenemos que recordar aquí que es importante el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa. Podemos identificar claramente, y reiteraremos algo que ya se ha dicho en esta grabación, 3 momentos en este tránsito por la adolescencia. La adolescencia temprana, en primer lugar, entre los 10 y los 13 años. Recordamos que las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y por ello se dan cambios físicos. Pegan el estirón, así lo decimos, cambian la voz, aparece vello púbico y en axilas, olor corporal, aumento de sudoración y con ello pues surge el enemigo de los adolescentes, el temido acné. Comienzan a buscar cada vez más a los amigos mientras cuestionan y se alejan, comillas, de sus padres. Luego llegamos a la adolescencia media entre los 14 y los 16 años. Comienzan a evidenciarse en esta etapa cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, cómo se ven y cómo quieren que los vean. Es la edad en la que se preguntarán sobre su futuro vocacional. La necesidad de los amigos es cada vez mayor y la independencia de sus padres es casi obligatoria. Es la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Importante recordar esto. Entre los 14 y los 16. Adolescencia intermedia. La adolescencia tardía, desde los 17 y hasta los 21, puede extenderse. En ella se culmina el desarrollo físico y sexual. Comienzan a alcanzar cierta maduración psicológica. Su cuerpo ya no cambia con tanta velocidad. Comienzan a sentirse más cómodos con él, buscando la aceptación para definir así su identidad. Se preocupan cada vez más por su futuro, lo cual es lógico, ¿no? Hay influencia social también. Y sus decisiones están en concordancia con esto.
el deseo de pertenecer a toda costa a un grupo, de sentirse parte de algo más grande que ellos, se transforma en elegir con quienes quieren pasar su tiempo. Los grupos ya no son lo más importante en su vida y comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños. Bien. La adolescencia tiene mala prensa, ya lo hemos dicho. Socialmente esta etapa suele verse como un periodo complicado. ¿Complicado para quién? Cabría preguntarse. Muchas veces nos relacionamos con los adolescentes desde el miedo, ubicándolos o percibiéndolos como problemáticos, sin darnos cuenta de que hemos envuelto esta etapa con un montón de prejuicios. Pareciera que los adultos nos hemos olvidado de que también fuimos adolescentes. Pareciera que no recordamos cómo nos veían y qué cosas hacíamos. Quizá esté en la naturaleza de las cosas. Frecuentemente los adultos creemos que los adolescentes son apáticos, también lo hemos dicho con anterioridad, irresponsables y poco comprometidos. O incluso creemos que no son capaces de cumplir con determinadas tareas. Y ahora volvemos a preguntarnos, ¿es esto realmente así? La adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos. Pero, y esto también lo reiteramos, esencialmente es una etapa con valor y riqueza por sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Es una etapa, recordamos, desafiante, cargada de cambios e interrogantes para los adolescentes. Pero también, es importante no olvidarlo, para sus padres y adultos cercanos. El adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo. Estoy repitiendo ideas porque son ideas que tienen que convertirse en anclajes para la comprensión verdadera, para una verdadera y auténtica comprensión de esta etapa, de nuestros hijos e hijas o de adolescentes cercanos a nosotros a través de la relación que sea. El adolescente, digo, se siente niño o niña y adulto al mismo tiempo, pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Y es que está en permanente transición. Es una etapa de transición la adolescencia. Se trata de pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de la propia vida. Seguramente todos los que hemos tenido hijos tenemos recuerdos de situaciones en relación a nuestros hijos o hijas adolescentes en las que casi en el mismo periodo de tiempo, pongamos por ejemplo una semana, pues un día les felicitamos
porque vimos en ellos un acto de madurez y responsabilidad. Cuando sea el caso, pues por ejemplo, el hermano mayor, el adolescente, ayuda a su hermano menor con la tarea del colegio. Bueno, van solos por primera vez a algún sitio al cual antes iban acompañados o, bueno, se comportan de modo responsable pues en distintos entornos donde desarrollan su día a día en el colegio, en el instituto, en otros contextos sociales, ¿no? Y esa conducta responsable es elogiada por distintas personas y esas personas nos hablan bien de nuestros hijos o hijas adolescentes. Pero podemos recordar que casi al mismo tiempo, por ejemplo en la misma semana, valga el ejemplo, nos sorprendieron igualmente, por contraste, porque también vimos en ellos o pudimos percibir, un acto que consideramos nosotros era un acto de inmadurez. Pues yo qué sé, se olvidan algo importante en el autobús, recibimos reciben una amonestación que nos es comunicada desde el centro educativo, porque están, en las nubes, por ejemplo, durante la clase, se pasan la noche jugando con el móvil y no quieren levantarse o no pueden, tienen dificultad para despertarse por la mañana y cumplir con sus obligaciones, ¿no? Bueno, pues antes de enfadarnos por estas contrariedades y contradicciones que observamos en su conducta, tenemos que recordar que están viviendo una etapa muy especial. Su cerebro está cambiando por completo, se está remodelando y generando nuevas conexiones. Los adolescentes están viviendo una etapa repleta de cambios acelerados, superada solo por lo que experimentaron en sus primeros años de vida, que lógicamente no recuerdan. Subiremos al canal a mi amigo Freud una serie sobre neurodesarrollo que muchos padres y madres me están solicitando y atenderé con sumo gusto a su petición. ¿Por qué necesitan estar tanto con sus amigos? Y vamos ya encarando el tramo final de esta grabación. Esto es así más que en ninguna otra época de la vida. Los adolescentes prefieren la compañía de sus pares, sus iguales. Por un lado, buscarán aislarse de sus padres y del resto del mundo adulto para comenzar a independizarse, mientras por otro lado esperarán gustar, ser aceptados y lograr la aprobación de su grupo de pares, como decimos. Esto hace que tengan una altísima sensibilidad al rechazo de sus pares, de sus amigos y amigas. Es lo más temido para el adolescente. La adolescencia no es entonces exclusivamente la edad de la liberación. La necesidad de separación del adolescente es tan fuerte como la de pertenecer, y conviene que esto lo tengamos muy claro. Repito, la necesidad de separación del adolescente es tan fuerte como la de pertenecer. El grupo de pares es un laboratorio de conocimiento y de vivencias fundamentales para el adolescente. Subiremos también una guía para padres sobre amigos de nuestros hijos e hijas adolescentes. Por esto, porque el grupo de pares es ese laboratorio del que hemos hablado de conocimiento y de vivencias fundamentales para el adolescente, en la medida de lo posible, es importante
que permitamos la entrada de amigos y pares de nuestros hijos en nuestras casas, generando espacios de encuentro para conocer lo que sucede en su mundo y estar presentes para acompañarlos. Esto que parece una cuestión menor, hay padres y madres que no lo entienden. Repito, en la medida de lo posible es importante que permitamos la entrada de amigos y pares de nuestros hijos a nuestras casas, generando espacios de encuentro para conocer lo que sucede en su mundo y estar presentes para acompañarles. ¿Por qué nos parecen inmaduros? Y con esto acabaremos. Esta es la época en la que maduran la capacidad de razonar y el control emocional. A medida que crecen, aprenderán a gestionar sus emociones, a identificarlas, pero esto no evitará que tengan sus rabietas o que nos parezca que están en la pavada. Bueno, en la pavada o la edad del pavo, ¿no? Según el área geográfica, nos referimos a este periodo de una manera o a este comportamiento adolescente con una expresión o con otra. Lo importante no es el descontrol emocional, sino que a medida que avancen los años, haya menos descontrol y tengan mayor capacidad para autorregularse e identificar sus emociones. Por lo tanto, no pasemos de 0 a 100, queridos papás y mamás. Que los encontremos descontrolados emocionalmente en ocasiones entra dentro de lo normal. Se trata de que vayan desarrollándose, ¿no?, en sentido positivo. Cada vez haya menos descontrol y tengan, como decimos, mayor capacidad para la autorregulación y la identificación de sus propias emociones. Estas oscilaciones y reacciones en su comportamiento son esperables en su proceso de maduración. Esto es lo que acabo de decir. Bueno, en un próximo vídeo empezaremos cuestionándonos por qué a veces pareciera que no piensan antes de hacer las cosas. Daremos respuesta a esta pregunta, a otras que se plantean muchos adultos, como por qué los adolescentes lo cuestionan todo. Nos preguntaremos si viven soñando locuras inalcanzables, lo cual es muy relativo. Nos preguntaremos por qué parece que están todo el día ocupándose de sí mismos. Y intentaremos explicar cómo acompañarles para que crezcan como adultos saludables. Bien, lo dejamos aquí. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Como siempre digo, si es así, le dais por favor like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, como siempre hago, al final de cada grabación, a la suscripción al canal, a mi amigo Freud. Si sois asiduos a sus contenidos y todavía no lo habéis hecho, bueno, pues os sigo animando a ello, no sé a qué esperáis. Y si acabáis de conocernos, pues la idea es que nos conozcáis, ¿no? Os dais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Espero, tengo la convicción, me disculpáis la inmodestia, de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud, como digo. Bueno, os recuerdo que mi amigo Freud, está siempre encantado
de contar con vuestra... bueno, es también el vuestro, siempre lo digo por este orden. Mi amigo Freud también es vuestro. Así ha sido desde el comienzo, y ya en pocas fechas cumpliremos un año de vida. Así es nuestra intención que lo siga siendo. Y lo que os iba a decir antes, pues os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto. Me permitís que lo recuerde. Un proyecto que se está convirtiendo en una referencia de divulgación en psicología científica. Me consta, cada vez recibo más feedbacks en este sentido. Se está convirtiendo en un faro promotor del valor del altruismo. Ya hablaremos en algún momento de la importancia que le damos al altruismo en una sociedad como la que nos toca vivir, al menos en Occidente, que es nuestro contexto, ¿no? Para la mayoría de las personas que me estén escuchando, será el contexto occidental, en términos culturales, su contexto. Y además, estamos entre todos entretejiendo una red de apoyo mutuo entre las personas que integran esta maravillosa familia y audiencia de mi amigo Freud, que verdaderamente es una realidad sumamente esperanzadora. Bueno, pues dicho todo esto, queridos amigos y amigas, y como creo que ya no me queda nada más que añadir, y hasta sería inconveniente que siguiera alargando esta grabación, pues como digo, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vosotros y vuestros seres queridos, para vuestras vidas, y me encantaría que nos volviéramos a encontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal, y que es mi intención, no tardará en llegar. Hasta el próximo vídeo, pues, que estéis bien.